la presentación, por la invitación. ¿Están cansados? ¿Están dormidos? Qué bueno, porque les voy a preguntar. Esa es la tónica siempre. La tónica siempre de las clases son esto. Vamos a hablar de las actualidades del diagnóstico y el tratamiento de las alteraciones de la coagulación en el paciente que va a recibir o recibió un trasplante hepático. Esta es la agenda, no es muy diferente a lo que mis compañeros que me han precedido han comentado. Vamos a hacer consideraciones iniciales. A lo largo de toda la charla hemos estado redundando, si así lo queremos ver, en estas situaciones. La hemostasia en diferentes contextos, la hemostasia que debe mantener un paciente para evitar fallas orgánicas, para que no se desangre, para que de un escenario a otro cambie y llegue a la unidad de cuidados intensivos en donde nosotros vamos a velar que todo coopere para que la hemostasia de ese enfermo sea óptima. Sin embargo, existe una concepción muy arraigada en el gremio médico de que el paciente hepatópata sangra por el simple hecho de ser hepatópata, de que las varices esofágicas sangran porque el paciente no produce factores de la coagulación, porque el hígado está dañado y por lo tanto es igual a sangrado, y que se requiere de un banco de sangre del tamaño de Centro Médico La Raza para mantener la hemostasia de un enfermo. Ese es el primer error. ¿Por qué sangra un paciente hepatópata? Es la primera pregunta. Y la respuesta es porque debido a que tiene una alteración hemodinámica en la circulación portal, un flujo turbulento y un incremento de presiones, cualquier situación como una reanimación excesiva en el servicio de urgencias o bien en la unidad de cuidados intensivos va a generar que ese cambio de presiones reviente las varices esofágicas. Llegó con encefalopatía porque se extriñó el paciente y resulta que ahora le están sangrando las varices y todo el mundo dice córrele porque el TPT está prolongado y el INR está prolongado y reanímalo y se reanima de manera excesiva. Y entonces este gradiente se hace grande, grande, grande y el paciente se desangra y finalmente muere. Y dicen, ¿ya ves? Se desangró porque el fibrinógeno ni siquiera se produjo. Y no es el problema. Ciertamente los factores de la coagulación están afectados y lo que vemos aquí es que hay un rebalance en la coagulación. El paciente hepatópata anda caminando con el 30% de la producción de los factores de coagulación abajo. ¿Qué es lo que hace que no sangre? El famoso factor de von Willebrand que hemos estado manejando a lo largo del día y que tiene una importancia trascendente a partir de este momento. Hemos estado hablando de que la coagulación está presente en nuestro diario vivir. La coagulación normal está en la parte de arriba, se produce un trombo porque hay una lesión vascular, nos cortamos, estamos haciendo comer, algo. El trombo se produce de buena calidad, las plaquetas andan en el torrente sanguíneo, no activadas. Puede haber alguna situación que sea que las active. Tenemos la producción de factor de von Willebrand que se polimeriza porque su producción está en todas las células, incluyendo las subendoteliales, y su producción está almacenada en estos cuerpos de Weber-Palade que hemos estudiado desde que estudiamos histología. Su polimerización está controlada. La polimerización del factor de von Willebrand está tan controlada por esta proteína que la pongo en forma de tijera que se llama Adams 13. Este Adams 13 regula el crecimiento del factor de von Willebrand. Esto hace que el factor tenga un tamaño definido. Cuando el factor polimeriza de manera desmedida, empieza a atrapar plaquetas, porque las plaquetas se van a encontrar definitivamente sobre él. ¿Qué otro elemento tenemos que regula la coagulación? El glucocálix. El glucocálix que está presente en todas las células endoteliales y que es susceptible de ser dañado por una sobrereanimación, hace que las sustancias heparinoides que se encuentran en relación con estas glucoproteínas mantengan la homeostasia y que si hay una plaqueta acelerada muy digamos, muy R5 que ya va a salir y que ya cree que lo sabe todo y que entonces llega y se pega allí y entonces hace que las sustancias anticoagulantes hagan su efecto y que si llegase una plaqueta esto no va a generar ningún problema. ¿Qué pasa en el paciente hepatópata? Exactamente lo contrario.
tenemos una alteración del glucocálix que hace que estas sustancias heparinoides no estén haciendo su efecto anticoagulante y provoca o promueve la agregación plaquetaria. El Adams 13 no corta al factor de von Willebrand. ¿Por qué? Porque está bajo. Es una cantidad baja. Por lo tanto, si se encuentra con alguna plaqueta, la plaqueta va a llegar, se va a activar y va a hablarle a sus compañeras, ¿no? La plaqueta es como el chisme en los hospitales, ¿no? Empieza en un lugar y se magnifica. ¿Qué otra cosa está incrementada? El factor tisular, del cual hemos hablado toda la mañana. El factor tisular está presente y al encontrarse con un glucocálix dañado, genera activación de la cascada de la coagulación, teoría celular. ¿El paciente hace coagulación? Sí, trombosa, pero es un trombo de menor calidad, de menor fuerza. ¿Cómo lo podemos ver? Con las pruebas viscoelásticas, que incluso no nada más nos dicen factores, sino nos dicen cuál es la calidad del trombo al cual nos estamos enfrentando. Entonces, si el paciente hepatópata tiene un rebalance en su hemostasia y tiene ciertamente una afectación importante de la producción de factores de la coagulación y no sangra porque el factor de von Willebrand activa, no es cortado y activa el factor 8 y de ahí se viene la cascada de la coagulación, ¿qué hace sangrar al paciente hepatópata? La agudización. La agudización va a generar un cambio entre sangrado, trombosis o alteraciones de la coagulación. Ciertamente, uno de los elementos que también se ve afectado es el fibrinógeno. El fibrinógeno, medido por el método que gusten, como lo dice este artículo que no es tan nuevo, 1995, el fibrinógeno que se produce en el hígado también sufre alteración. Sin embargo, el fibrinógeno, aunque sea poco el que se produce, es funcional. Es tan funcional que permite mantener la hemostasia en el paciente. Y como vemos en la diapositiva, en función de cómo está el grado de lesión hepática, está la disminución de la producción de fibrinógeno total. Por lo tanto, ciertamente el paciente tiene muchísimo riesgo de sangrar, muchísimo, pero gracias al factor de von Willebrand y a la interacción con el factor 8, el paciente no sangra. Incluso puede trombosar. Esta es la producción hepática de los factores de la coagulación. Como ya comenté, el 30% de estos factores está disminuido, excepto el factor 8. La polimerización del fibrinógeno y su producción es adecuada hasta que el hígado está tan afectado que en su fase final de producción, el cual lo va a hacer activo y funcional en la circulación, tiene un residuo de ácido ciálico. Ese residuo de ácido ciálico, si no es eliminado, genera que el fibrinógeno, aunque se produzca bajo, no sea funcional adecuadamente. Y ahí es a donde conocemos que el paciente tiene disfibrinogenemia y con ello puede sangrar profusamente. ¿Se puede medir? Sí, son pruebas especiales que no todos los laboratorios lo tienen, como la prueba de la reptilasa. ¿Qué otra situación está predominando en el paciente hepatópata? La famosa plasmina. La plasmina se produce en el hígado y se elimina en el hígado. Si la plasmina se produce y no se elimina, su vida media es muy larga. Por lo tanto, si tenemos fibrinógeno, se produce un coágulo, bailoliza, porque no tiene límite. Entonces nos enfrentamos a muchas alteraciones que así, haciendo un recuento, nos dirían, no, pues el paciente sangra por un montón de causas. Sin embargo, afortunadamente, gracias a la función del factor 8 y del factor de von Willebrand, el paciente incluso puede llegar a una cirugía de trasplante hepático exitosa. Entonces, ¿por qué sangra el paciente hepatópata? Bueno, ya lo he hablado, y algo muy importante es que la enfermedad hepática colestásica genera que haya poca absorción de vitaminas liposolubles. Por lo tanto, los factores dependientes de vitamina K
también se ven afectados. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué sucede en el trasplante? Bueno, en el trasplante es una cirugía que pasa por diversos momentos. Tenemos que conocer. La hemostasia primaria, secundaria y la fibrinolisis tienen sus alteraciones de acuerdo al momento en el que estamos nosotros manteniendo al paciente. En la fase preoperatoria, bueno, ya comenté, el factor de von Willebrand está importantemente elevado, el factor 8 está adecuadamente producido y todo lo demás que pudiese eliminarlo, afortunadamente está bajo. Todas aquellas situaciones que generarían fibrinolisis están bajas. En la hemostasia secundaria tenemos al factor 8 y tenemos una disminución de las proteínas que regulan la coagulación, como la proteína CS y antitrombina. Así como comenté, la vitamina K por el problema colestásico. Y respecto a la fibrinolisis, aunque está incrementado el activador del plasminógeno y sabemos que la plasmina está circulando de más, el resto y los reguladores están a la baja. Entonces, aunque haya quien active y la plasmina esté incrementada y su función esté siendo no regulada, la fibrinolisis se produce poco. Por lo tanto, en resumidas palabras, el paciente caminando hepatópata con un Child C, trombosa. En la hepatectomía, cuando se va a quitar el hígado, bueno, pues sucede prácticamente lo mismo, con la diferencia de que con el sangrado se puede haber consumo por trauma. Pasamos de fase y viene la fase anhepática, la fase que el anestesiólogo se pone con todos sus sentidos y en la cual el intensivista está tronando los dedos para que sea lo más breve posible y llegue el paciente en las mejores condiciones posibles para que el paciente salga adelante y no se nos venga abajo el programa de trasplante. Entonces, la fase anhepática se caracteriza prácticamente por las mismas cosas. El problema aquí es tiempo dependiente. No es lo mismo que dure 50 minutos a que digan que duró hora y media. Cuando nos dicen, isquemia fría de 7 horas, fase anhepática de hora y media, todo el mundo tiembla. ¿Por qué? Porque entonces el paciente se viene desangrando con circunstancias o conociendo cómo se modifica la coagulación con corrección que no depende de banco de sangre, con corrección que depende de decisiones médicas farmacológicas. El despinzado es otro de los puntos cruciales en donde el intensivista está temblando porque pues ya viene el paciente pronto, pero segundo, porque aquí el reto es hemodinámico. Entonces, las alteraciones de la coagulación empiezan a ser más evidentes y aquí el fibrinógeno empieza a disminuir todavía más. Y a lo mejor su producción en ese momento es todavía más baja de lo habitual. Por lo tanto, es trascendente que nosotros sepamos cómo se comporta la coagulación en estos tiempos, con medidas estáticas y con medidas dinámicas. ¿Cuál es el otro factor? Cirugía. La cirugía, los tiempos van a depender de la dificultad técnica, de si el paciente tenía qué grado de hipertensión porta, en qué momento el cirujano decidió hacer un portocava para disminuir la inflamación y el efecto del clampaje por debajo del hígado hacia abajo, que nos va a traer isquemia reperfusión. El que esté clampada la aorta y la cava va a generar distensión esofágica y gástrica, pueden sangrar las varices, etcétera, etcétera, etcétera. Entre más tiempo dure la fase anhepática, más riesgo de fibrinolisis existe. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la evidencia con las pruebas viscoelásticas para poder hacer la reversión. En el despinzado, regresa toda la sangre, pone a prueba el ventrículo derecho, hace un flujo caudaloso, regresa todo aquello que se estuvo concentrando, porque acuérdense que el hígado se procura 4 grados centígrados y está parado el tiempo que dure la cirugía, más a las alteraciones que se presenten cuando están haciendo anastomosis y luego cuando viene el despinzado. Entonces, esta fase es trascendente para que esta sea un problema, un dolor de cabeza en la UCI o un aplauso de éxito para los médicos intensivistas, anestesiólogos y cirujanos. ¿Qué sucede si todo esto pasa de manera tórpida
y se repone la coagulación o la coagulopatía se corrige de manera tardía, retraso la función del injerto. El paciente parece que no tiene un hígado nuevo y esto lo puede llevar al retrasplante. En los siguientes días, lo que nosotros como intensivistas tenemos que cuidar y saber es que todavía el buen factor de von Willebrand nos va a estar ayudando. El fibrinógeno todavía no va a tener una síntesis adecuada, pero va a empezar. El factor 8 va a seguir trabajando y va a permitir que el paciente coagule adecuadamente, ¿sí? Y los inhibidores del plasminógeno empiezan a hacer su función. Y entonces la plasmina, aunque ande circulando, no va a ser activada, por lo tanto la fibrinólisis va a estar baja. Eso quiere decir que si todo sale a pedir de boca y nosotros no anticoagulamos al paciente, le va a dar una trombosis de arteria hepática y entonces eso no es retraso de la función del injerto, eso se llama retrasplante. Entonces, no conocer cómo está la coagulación en un paciente de ese tipo nos lleva del sangrado masivo a la trombosis y a la pérdida del injerto y nos cierran el plan, ¿no? A los 14 días del posquirúrgico, bueno, seguimos teniendo factor de von Willebrand, el fibrinógeno empieza a subir en cantidad y a mejorar en calidad y los factores de coagulación son normales. Y la anticoagulación que regula la trombosis es normal, la antitrombina 3 es normal, la proteína C y S son normales. La antiplasmina también y los inhibidores del plasminógeno también. ¿Por qué puede sangrar un paciente entonces durante el tiempo quirúrgico y en estancia en UCI? Multifactorial, pero lo más importante es que nosotros sabemos qué pasa en cada fase y qué esperar. La técnica quirúrgica, un paciente bien operado no es un problema, un paciente mal operado es un dolor de cabeza. Transfusiones múltiples cuando se desconoce esto, cuando se desconoce que lo que tenemos que hacer es inhibir la fibrinólisis, dar fibrinógeno y no esperar la producción de crioprecipitados. Y bueno, pues desafortunadamente la pobre función del injerto. ¿Cómo diagnosticamos? Todo el mundo habla del primer mundo y lo añora. Se ha hecho en el 2013 que se publicó esta encuesta, los grandes centros como España, Brasil, Francia incluso, lanzaron la encuesta a los médicos anestesiólogos y pues resulta y pasa que la mayor parte del mundo sigue confiando en las pruebas estáticas, TP, TPT e INR, sigue confiando en la determinación de fibrinógeno, sigue confiando en la cantidad de plaquetas que tiene el paciente y en las pruebas viscoelásticas, pero no es un 100%, es un 50-70% que les cree, que lo sabe interpretar. Así que no estamos muy lejos de lo que hace el primer mundo, nosotros también lo hacemos. Todas las guías que se escriben respecto al manejo de la coagulopatía en el paciente hepatópata está hecha por gastroenterólogos. Los gastroenterólogos mezclan la teoría celular con la cascada clásica de la coagulación y dicen, no, el TP no sirve para nada, trombo. ¿Quién lo sabe interpretar? Es el trombo. ¿Por qué el TP no? Si lo primero que vamos a ver es que deposita fibrina, pues la cascada se activó toda. Que por vía del factor tisular y se activó, el factor tisular está incrementado. ¿No estamos midiendo cascada de coagulación? Para nosotros, además de saber si está corrigiendo el TP, en el paciente posoperado de hígado, es un factor que refleja pronóstico. Es un factor que está implícito en todas las escalas de riesgo, incluso el MEL. King College, Clichy, para decir que un paciente se trasplantó, ¿no? Entonces el TP no se debe desdeñar, al contrario, se debe de reestructurar la manera en la que se está interpretando, porque lo primero que dicen es que no es útil. El primer mundo, o sea, España, que trasplanta cada que bosteza un paciente, casi, tiene como meta que inmediatamente que el paciente a 24 horas, todo sale bien en la cirugía, revisen su coagulación, pruebas viscoelásticas, miden el tiempo de protrombina. Es más, ni le dicen tiempo de protrombina, le dicen, ¿cómo está el quick? El quick está bien, empieza la heparina. Y la heparina empieza a 24 horas de la cirugía, sin miedo. ¿Por qué?
porque el paciente lo que va a generar es trombosis y ya lo entendieron, porque ya entendieron cuáles son las alteraciones de la coagulación durante su proceso de enfermedad y en las fases en donde se encuentra el paciente transquirúrgicas. Y tampoco tienen miedo de entrar a cirugía cuando se debe. ¿Por qué el TP es importante también? Bueno, el bemoles no sirve, hazle un TP y si le vas a poner un catéter, entonces sí pásale plasma. Entonces, ¿sirve o no sirve? Es un bemol, ¿no? Son doble cara. Plaquetas. Es muy importante que se transfunda plaqueta en el tiempo cuando se debe. ¿Por qué? Las plaquetas van a bajar por inflamación. Van a bajar si hay síndrome o no de isquemia reperfusión y dependiendo de su grado. Se van a secuestrar en el vaso, se van a secuestrar en el sistema porta, se van a secuestrar en el mismo hígado. No espere que las plaquetas estén en 100,000, preocúpese mejor, porque entonces sí el problema es diferente y entonces hay que anticoagular al paciente de manera adecuada y bien. Y además, nosotros es un medidor de cómo se está dando la regeneración tisular. Por lo tanto, las plaquetas en el tiempo van a ir subiendo. Vean cómo, dependiendo la patología, las plaquetas sí o sí, independientemente del grado de lesión que tenga el paciente hepático, entre el 5º y máximo el 10º día empiezan a normalizar. Solas. Si usted transfunde un paciente posoperado de hígado, cuando la cosa vira a trombosis, lo va a trombosar. Y en menos de 8 horas va a estar lanzando la alerta prioritaria de que todo salió muy bien, pero alguien le pasó plaquetas al paciente y entonces ya tiene trombosis de arteria y ahí no hay vuelta de hoja, retrasplante. Tenemos a la mano pruebas viscoelásticas. ¿Podría correr el video? Tenemos a la mano pruebas viscoelásticas. Bueno, pues en efecto nos dicen cómo está el paciente en ese momento, pero lo importante aquí es la interpretación y lo van a ver después en los talleres. Interpretar adecuadamente en qué fase de la coagulación estamos. Nos centramos mucho en este momento en las primeras fases, pero cuando el trombo empieza a abrir, ahí ya hay fibrina. La fibrina ahí ya está haciendo su efecto y va a tener un grado máximo de dureza y se va a estabilizar. Entonces es en el momento en el cual se va a ocluir totalmente el flujo de un vaso. Y si es la arteria hepática, pues a correr, porque perdemos el injerto. Pero pasamos a la otra parte, la fibrinolisis, la dureza del coágulo y la fibrinolisis. De la correcta interpretación de este recurso será que yo dé tratamiento. Y afortunadamente en el trasplante nos centramos mucho en cómo se da el proceso fibrinolítico del paciente. Obviamente depende de un correcto pretratamiento, no es así de que saco la muestra y ya lo llevo al trombo, no. Si uno pasa luego al lado del trombo corriendo, pues se mueve, es una prueba que requiere de un pretratamiento de muestra muy estricto, ¿sí? Ahí están los tiempos en los cuales recomienda la literatura internacional cuándo hacer pruebas viscoelásticas en un paciente que se somete a trasplante hepático. Y no es 1, ni 2, ni 3. Son todos esos para nosotros ir viendo que sí es cierto lo que mostré en las primeras tablas, cómo se comporta la coagulación en este paciente. El tratamiento. Las consideraciones iniciales son estas. Y la primera es el médico. La expertise del médico en manejar este paciente. La conjugación de la experiencia con la inquietud de los médicos jóvenes, como lo han visto a lo largo del día, hace que esto sea un reto de manejo y que el paciente obtenga los mejores resultados, porque la educación hace la diferencia. ¿De qué depende que nosotros manejemos al paciente de trasplante hepático bien? Pues porque sabemos coagulación y es motivo de que estemos reunidos esta mañana. Lo siguiente, el donador. ¿Qué tanto sabemos del donador? El donador tuvo criterios extendidos, es decir, híjole, pues no es un hígado de 10, dicen los cirujanos, es un hígado de 6. Lo alcanzamos a rescatar, pero no hay otra y tenemos una urgencia nacional, pues hay que ponerlo.
a sabiendas de que nos vamos a enfrentar a un problema. La donación fue en parada cardíaca. Nuestro país está muy incipiente en esto. España empieza a tener buena base de datos. Es una cirugía de segmento que también se hace en muy pocos lugares. La cirugía, ¿tuvo sangrado excesivo? ¿Cómo se comportó? ¿Cómo corrigieron? ¿En qué momento corrigieron? ¿Hicieron una derivación por tocaba? Nos pudieron derivar todo el flujo que estaba en el tejido esplácnico por la hipertensión porta y eso permitió que el paciente no sangrara. ¿En qué momento la hicieron? ¿Cuánto tiempo se tardó el cirujano en hacerla y cuánto ya llevaba de sangrado? ¿Las anastomosis quedaron laxas? ¿Quedaron cortas? Anestesia, manejo hídrico, ¿cuánto de líquido? Ya estuvimos hablando, la coagulopatía por trauma, esto es un trauma. La estabilidad hemodinámica que mantuvo el paciente, cómo se comportó al despinzado, cómo fue el manejo transfusional, en qué momento lo hicieron, cuándo dieron inhibición de la fibrinolisis. El paciente, ¿cuánto llevaba en lista? ¿Cuántas veces estuvo hospitalizado los últimos 6 meses? ¿Cuándo hizo encefalopatía? ¿Cuándo sangró por última vez? ¿Con qué MEL llegó a la lista? ¿Cuáles fueron sus comorbilidades? ¿Qué disfunciones orgánicas ya tenía? ¿Venía desnutrido? ¿Alguien se preocupó por su nutrición? La guía dice que nos tenemos que preocupar por la hemotransfusión desde que esté en la lista de espera el paciente y come mal. ¿Por qué? Pues porque no va a tener vitamina K suficiente. Muy importante recordar esto. ¿El paciente presenta algún tipo de lesión por isquemia de reperfusión cuando estamos manejándolo ya en la unidad de cuidados intensivos? ¿Sí? Espere alteraciones de las plaquetas. Espere sangrado. Hay que recordar que si bien hemos estado hablando que el factor de von Willebrand permite que el paciente patópata ande caminando e incluso trombose y que le tengan que dar anticoagulante antes del trasplante, el factor de von Willebrand empieza a ser un pico máximo después de que empieza la reperfusión del injerto. Si ya estaba alto, ahora va a estar más. Y si usted le da un pool de plaquetas, bueno, pues dice, ya hicimos un trombo duro, bien fuerte y ya no le va a sangrar, se le va a trombosar. Recordar la síntesis y función de las plaquetas, mejoran al 5º día y hay una adhesión subendotelial. Transfunda cuando debe transfundir. ¿Cuáles son las consecuencias de la transfusión? Ya son conocidas por todos. La inmunomodulación, tenemos nosotros que evitar rechazo. Vamos a dar tratamiento inmunomodulador, pero le estamos pasando aquello que despierta la respuesta inmune. Lo podemos llevar al colapso cardiovascular, le podemos generar una lesión pulmonar, podemos tener reacciones hemolíticas, podemos hacer una púrpura infringida, podemos generar injerto contra huésped, infecciones. Ya está perfectamente bien demostrado que la transfusión tiene consecuencias y que la pérdida de sangre intraoperatoria y los factores de riesgo deben ser incorporadas a los modelos de predicción y que se debe evitar a lo más posible transfundir a los pacientes y sobre todo plaquetas en el momento donde no se debe. ¿Sí? Los pacientes que más se transfunden plaquetas y paquetes tienen peor pronóstico en el posoperatorio. Ya vimos por qué. Por lo tanto, tenemos recursos y los recursos a veces se quedan en la farmacia por desconocimiento o miedo. Tenemos el tratamiento antifibrinolítico que ya han dicho la evidencia, que ya han dicho cuál, pero tenemos fibrinógeno. Y el concentrado de fibrinógeno nos va a sacar del apuro, porque si nosotros no diagnosticamos adecuadamente el paciente, nos vamos a acabar el banco de sangre. Y ya no va a haber banco que nos aguante. Y no vamos a alcanzar probablemente la meta de fibrinógeno que tengamos y lo tenemos disponible. Abaratamos costos, abaratamos tiempo y hacemos que el paciente tenga una función a 6 meses del trasplante óptima, porque no nada más es de que fallezca en los primeros días, sino que el trasplante funcione. Tenemos algunos otros derivados que podemos utilizar, pero tenemos que tener claro lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Cuál es la seguridad de utilizar fibrinógeno? Es seguro, no hay que tenerle miedo. Reduce del 30 al 40% el sangrado.
la terapia, inhibir la fibrinolisis, dar tratamiento antifibrinolítico, lo reduce. ¿Y el fibrinógeno es seguro? Sí, es seguro. ¿Es benéfico? Sí, es benéfico. ¿Se puede poner por encima de los crioprecipitados y por el plasma fresco congelado? En efecto. No hay que tenerle miedo. Y bueno, pues después de todo este recorrido y de haberlos despertado un poco, eso sería todo por mi parte.